Hola a todos, bienvenidos a la webinar sobre el CIE-AF, el Certificado Internacional de Experto Antifraude. En primer lugar me voy a presentar, mi nombre es Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, soy el presidente de la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención de Fraude y me acompañan y posteriormente tomarán la palabra la secretaria general Marta Villén y el vicepresidente José Adroer. Como decía, es una asociación internacional para la cooperación en la prevención del fraude y la palabra asociación, en este caso, lo dice todo, ¿no? Es una entidad sin ánimo de lucro que lo que procura es desarrollar una actividad que nos ayude a toda la sociedad a luchar contra esta gran lacra que es la corrupción y el fraude. Hemos visto la necesidad de compartir y de crear esta institución que va a cooperar con todos los países que quieran asociarse, ya tenemos bastantes, principalmente de habla hispana, porque ese es el diferencial que va a tener esta certificación. Y en ese sentido, pues ya nos ponemos con esta webinar también a todas las personas que se quieran incorporar a asociaciones, a organizaciones, pues a este proyecto. Un proyecto que lo estamos presentando ahora, pero que nació en el 2015 en España, ha tenido también componente europeo y al que se han ido sumando pues muchos países latinoamericanos. De hecho, ya me adelanto un poquito que en el Comité Internacional de Coordinación tenemos ya a países, bueno, España está, Colombia, Costa Rica, Perú, México, Chile, con relaciones también con Estados Unidos y Bruselas en la Unión Europea. Quería empezar con la primera transparencia y decirles que toda la información que vamos a tener durante esta webinar la van a tener disponible también en la página web. Aquí tienen la página web asociacionicpf.org, donde vamos a estar actualizando pues, con mucho material relacionado en la lucha contra el fraude para que todas las personas, sean asociados o no, puedan tener herramientas que le ayuden a luchar contra esta lacra. Como decía, es una asociación, nadie del comité de dirección cobra nada, esto es sin ánimo de lucro y todos los recursos que se obtengan en esta asociación será para mejorar y destinados a elaborar herramientas que ayuden a las personas y a las organizaciones a luchar contra el fraude. Tenemos mucha ilusión esta certificación, que como digo nació en el 2015, pero ahora ya va tomando forma. Me adelanto también que la forma que está tomando es de acuerdo a las normativas europeas, internacionales. Vamos a estar utilizando la ISO 17024 para marcar las reglas que nos van a permitir certificar a personas. Por eso, la importancia de la creación de esta asociación que permite separar lo que va a ser la formación de lo que va a ser la certificación. En la certificación no va a tener relación ninguna la Asociación Internacional con la formación, sino que vamos a buscar aliados de primer nivel y, lógicamente, con un nivel de calidad que tiene que validarse por el comité para que puedan impartir formación en aras de que se pueda obtener esta certificación. También se podrá la gente presentar libremente, pero siempre vamos a dar facilidades con herramientas, con material y con cursos para que la gente que quiera acercarse a la certificación pues lo tenga mucho más fácil. La primera transparencia que tenemos es su aliado en materia de prevención y gestión de fraude. La lucha contra el fraude empieza con la prevención, vamos a tener la control y el post-fraude y los aspectos de mejora continua que, como en todo proceso, son necesarios. El examen se podrá hacer automáticamente a través de la plataforma y ya en la primera transparencia se tiene el acceso a la plataforma o con las entidades que se tengan colaboración, pues ellas mismas van a hacer las convocatorias, realizarán el curso y con posterioridad se podrá tomar el examen. La certificación internacional, pues como digo, tiene muchos barnices, tiene mucho expertise, tiene muchos conocimientos de personas que llevan mucho tiempo luchando contra el fraude. Tendrá siempre la parte común de que va a ser en español y la inscripción pues se podrá hacer de forma automática o con los colaboradores que tengamos
en los distintos países que ya se irá informando en la página web. La certificación, y pasamos a la tercera transparencia, que todo esto lo tienen en la página web, pues vamos a hablar del perfil de experto antifraude, las personas lo que van a conseguir, el programa para certificarse, cómo se puede tomar el examen, que ya estaba avanzando en presencial o en forma electrónica a través de Internet, las ventajas de ser un certificado internacional de experto antifraude. Hablaremos, pero eso lo tienen brevemente, tienen los datos en la página web sobre la certificación, cómo obtenerla, cómo se van a obtener, comunicar los resultados, los prerequisitos que son necesarios para acceder a la certificación, y en este caso tenemos un código de ética muy importante, y antes de incorporarse como asociados o como para hacer el examen va a ser necesario pues aceptar el código de ética, y en ese sentido pues es necesario pues cumplir unas normas y no se fía del buen hacer y de la ética de las personas que tomen el examen, y cómo se puede mantener la actualización, la certificación viva. Sin más, voy a pasar la palabra en este caso al vicepresidente, a José Adroer, que nos va a explicar sobre el perfil de experto antifraude y los siguientes puntos. José. Muchas gracias, Juan Ignacio. Buenas tardes. El perfil del experto antifraude está pensado para todos los profesionales que vayan a gestionar el ciclo completo de fraude. Es decir, desde el diseño y la implementación de cualquier proceso o sistema para la prevención, la detección y la gestión del fraude, la preparación de toda la documentación asociada a las políticas, los procedimientos, las acciones necesarias de concienciación, sensibilización o formación en esta materia, así como el asesoramiento y la orientación tanto dentro de la organización como a cualquier contraparte o cualquier entidad relacionada, y a la operación del sistema y de todo el proceso. El diseño de los controles, su monitorización, supervisión y reporte, el diseño de alarmas y, finalmente, para todos los casos de fraude, esa análisis forense, esa generación de informes del caso y la preparación para las denuncias y testificación en su caso cuando proceda ante los tribunales. ¿Cuáles son las ventajas de ser asociado? Hay dos tipos de asociado, el asociado individual y el asociado corporativo. El primer propósito es reunir a la mayor comunidad de profesionales de fraude hispanohablantes. Poder participar en las actividades de la Asociación Internacional, en los grupos de trabajo generales y sectoriales que se van a ir constituyendo y en los documentos y papeles que se van a elaborar, acceder a material, a documentación y contenidos exclusivos para asociados, una bonificación en la matrícula de la certificación, como ha comentado Juan Ignacio, una visibilización en el registro de profesionales certificados, un acceso periódico a una información en materia de fraude, a la posibilidad de publicar artículos especializados, pues una validación de los contenidos por parte del comité, y a una serie de descuentos en distintos webinars y acciones de formación. Las ventajas para los asociados corporativos es las ventajas a título individual para personas de dicha organización, la visibilidad del logotipo de la organización en la asociación, la posibilidad de acreditar y exhibir el logotipo de la asociación en la organización, una base de datos, digamos que de empleo, tanto de las ofertas que se van a reunir en la propia web especializadas en materia de fraude, como decía Juan Ignacio, de todos los países de la comunidad hispanohablante que forman parte de la asociación, y la participación en estudios especializados e informes de la materia. Para la certificación es necesario cumplir determinados requisitos. Lo primero, por supuesto, es ser mayor de edad y carecer de antecedentes penales,
o no estar inhabilitado para el ejercicio de la actividad por una sentencia judicial firme ni tener unas sanciones disciplinarias pendientes en su organización. La formación se requiere una titulación de licenciatura o ingeniería, pero también se puede acreditar una experiencia en materia de fraude de al menos 10 años sin que sea en ese caso necesaria la titulación académica. Y se necesitará haber haber estado trabajando en materias relacionadas con el fraude al menos durante 3 años. Puede ser desde un punto de vista de gestión, técnico u operativo. Y otras certificaciones, otras capacitaciones, otras formaciones, otros títulos en materia de fraude, por supuesto, serán valoradas para el ingreso. Y nada, sin más, le cedo la palabra a Marta Villén, secretaria general. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la webinar. Yo continuaré con la presentación del programa que se ha elaborado para lo que es el examen de la certificación de experto antifraude. El programa está dividido en 4 partes. La primera parte son conceptos generales de fraude, de criminología, tipología y perfil de los defraudadores, y ahí empezaremos con los esquemas de fraude tal y como los clasifica ICPF y que están todos recogidos en el apartado de fraude de la web del ICPF. En rasgos generales dividimos el fraude en 4 grandes categorías. El fraude ocupacional, con la manipulación de estados financieros, la apropiación indebida de activos y la corrupción como los 3 grandes grupos de fraude dentro del fraude ocupacional. Después otros esquemas de fraude con características específicas pero también muy importantes como el ciberdelito, que cada vez más fraudes se hacen a través de la red y ocupa un capítulo importante en lo que es el programa para la certificación, y luego lo que es el fraude al consumidor por la característica específica de a quién va dirigida. Esta no va dirigida a empresas sino al consumidor final, y el blanqueo de capitales. Después, un capítulo específico de los fraudes por distintos sectores. En cada una de las industrias existen fraudes específicos que se recogen de manera un poco general de cada uno de los sectores, y hablaríamos del fraude en las entidades bancarias y financieras, el fraude en el... Ahí también hay un apartado de tarjetas de crédito muy importante, el fraude en el sector de seguros, en el sector de la construcción, en el sector de las telecomunicaciones, las grandes utilities, los suministros, gas, agua, electricidad y demás, todo el tema de fraude en las entidades relacionadas con sanidad y construcción. Y estas son las que están recogidas en este primer. Iremos incorporando nuevos sectores a forma que nos lo vayáis demandando y se irán incorporando. El cuarto gran apartado es el fraude a las administraciones públicas. Aquí esta clasificación ya es a quién le hacen el fraude, pero bueno, es un apartado también muy importante en el que recogeremos de manera también muy genérica, porque dependerá también de legislación en los diferentes países, pero se tratará de los rasgos generales de lo que es el fraude a la agencia tributaria, a la seguridad social, el fraude en todas las subvenciones de los organismos públicos nacionales o internacionales y en la contratación pública. Esto en cuanto a los esquemas de fraude. Este primer apartado recogerá también las teorías fundamentales del fraude. Hablaremos pues del triángulo del diamante, bueno, de todas las teorías que hay del fraude y los conceptos básicos de criminología y el perfil del defraudador, diferenciando lo que es el
defraudador ocasional de lo que es el depredador o el profesional que cada vez es más experto y que cada vez realiza más fraudes. El apartado segundo, en cuanto a prevención y detención, aquí lo que recoge es todo el conocimiento sobre cuáles son las mejores experiencias en lo que es gobierno corporativo, en lo que son los programas de prevención, el análisis de los riesgos de fraude, las medidas de prevención y detención, cuáles son las fuentes de información y de datos más importantes para prevención y detención. Hablaremos también de tecnologías para la prevención del fraude y, por supuesto, el rol del auditor interno en materia de fraude. El apartado tercero de investigación del fraude ya es la parte en la que ya se ha cometido el delito y el papel está en lo que es la investigación de casos de fraude ya cometidos, no en lo que es la prevención para que no ocurran. Y aquí pues hablaremos de todos los procedimientos que hay para investigar fraudes, cómo se hace el análisis más de peritaje forense del fraude, lo que es la informática forense y bueno, el apartado de cómo llevar a cabo y hacerlo bien una entrevista con posibles candidatos a haber realizado el fraude y la obtención de evidencias que luego podamos utilizar como requisitos en el caso de la denuncia y condena de los defraudadores. Y cómo elaborar un informe final sobre una investigación realizada del fraude. La parte cuarta hablará también en términos muy generales de legislación y normativas referentes al fraude, hablando de cuáles son las mejores prácticas internacionales en concepto de legislación. Y bueno, aparte de hablar en genérico de los conceptos de los sistemas, tanto la denuncia penal como civil del fraude, los principios de cómo está regulada la evidencia para que nos sirva como indicio para que luego pueda ser juzgada como prueba, los derechos básicos de todo investigado y cómo ser un testigo experto en una sede judicial. Y en cuanto a las buenas prácticas internacionales, pues recogemos las normativas internacionales sobre corrupción, protección de datos, responsabilidad penal en las empresas, las quiebras fraudulentas, el fraude en valores, en lo que es el mercado de valores y la responsabilidad de todos los examinadores y auditores relacionados con el fraude. En cuanto a la inscripción al examen, se podrá hacer a través de la página web, en donde hay un apartado de inscripción, pero la asociación también va a llegar a acuerdos con distintos proveedores para que la inscripción se pueda realizar a través de ellos y se pueda participar en el examen a través de inscripción a través de proveedores, que todos aparecerán recogidos en la página web. En cuanto a la prueba del examen, el examen constará de 100 preguntas. Las preguntas estarán siempre cerradas con 4 respuestas, de las cuales solo una es verdadera. Y bueno, aunque ponemos que en principio habíamos estimado que se darán 2 horas y 15 minutos, en las primeras certificaciones se va a ampliar el tiempo para responder a las preguntas, porque parece ser que era un poco escaso el tiempo que habíamos asignado. Pero no va a ser un problema la limitación de tiempo y se ampliará a 3 horas la posibilidad del tiempo para completar todo el examen. Y bueno, para concretando lo que estaba diciendo Marta Villén, la secretaria general,
el tiempo no va a ser un problema. Lo que queremos es crear una cultura de lucha contra el fraude y en ese sentido, pues, se va a preguntar lo básico. El esquema que ha dicho Marta es muy amplio porque sí es verdad que se deben tener esos conocimientos como mínimo, porque lo que se pretende es cualificar y certificar a personas que pueden ser de muchos estamentos, pueden tener sus titulaciones en sus países, de ingenieros, economistas, auditores, etcétera, etcétera. Lo que se quiere poner es un mínimo de conocimientos en la lucha contra el fraude que avale ante las organizaciones públicas y privadas de que esa persona tiene esos conocimientos mínimos para desarrollar su trabajo. Entidades como los bancos, pues trabajan muchísima gente, pero pocos tienen una certificación de reconocimiento de que expertos internacionales, porque habéis visto que no nos vamos a adentrar en leyes específicas de los países, sino de mejores prácticas a nivel internacional, pues es un mínimo para garantizar que ese trabajo que están desarrollando esos profesionales pues se está aportando y es de calidad. Hablando de calidad también, quería decir, ha comentado Marta sobre los proveedores. Para ser proveedores dentro del ICPF se van a tener que someter a unos controles de calidad. No vale todo el mundo que se apunte y será proveedor para dar los cursos que luego validen el certificado. Nosotros queremos en el Comité Internacional de Coordinación Académica pues que sean entidades de prestigio y de hecho pues ya estamos en conversaciones muy avanzadas con algunas. De hecho, pues bueno, ya en el mes de abril tendremos algunos cursos presenciales en Latinoamérica y la gente pues podrá tomar esos exámenes, pero con quien quiera pues se puede preparar con anterioridad. Es decir, calidad de los proveedores, no vale cualquiera, y certificación mínima de conocimientos mínimos para aplicar esta certificación en la lucha contra el fraude. Lógicamente luego habrá sectores, pero eso será primero genérico y después ya se podrá profundizar en unas cosas y otras. El examen, como decía Marta, son 100 preguntas. Son 100 preguntas con 4 respuestas. Solamente una de ellas es la correcta. Podrán algunas ser correctas, pero la más correcta solamente habrá una. Y en ese sentido, pues bueno, pues ya llevamos un año con prácticas, ya tenemos gente certificada en Perú, en Colombia, en Argentina, en Costa Rica y en España, y hemos estado, bueno, pues analizando el tipo de preguntas, los tiempos. Por eso comentaba también Marta que quizás dejemos un poquito más de tiempo, porque no sea una limitación al conocimiento el poder desarrollar la actividad, aunque como digo, los enunciados no va a ir la base de datos que tenemos en las preguntas que se van a hacer, no vamos a complicar ahí, vamos a ir directamente a lo que queremos saber, no 3 negaciones ni 4 negaciones que no sepa uno lo que están preguntando, y con cuestiones muy claras. Quien lo sepa lo va a tener clarísimo cuál es la respuesta a dar, ¿no? ¿Cómo se van a comunicar los resultados? En general, si son tanto presenciales los exámenes, pues se van a obtener rápidamente por medio de plantilla, y si se hacen a través de la aplicación y se hace automáticamente, pues se van a tener, el comité van a tener esos resultados inmediatamente. En función de que se compruebe que no ha habido ningún problema, pues se podrá, bueno, pues dar la nota en cuestión, pues no creo que dure mucho, una semana o cosas así, cuando se reúne el comité para emitir, pues dar la buena nueva de que esperemos de que todos los que se presenten pues vayan aprobando. Si se tienen que tener los conocimientos, esto no es muy automático, esto queremos que sea de calidad sin que sea una cosa imposible de obtener, ¿no? Se mandarán los resultados y lógicamente se tendrán un número de certificación a nivel internacional que las personas que quieran pues también lo podrán tener bueno, pues en la web. Habrá gente que, respetando la protección de datos, no dé el permiso y no quiera estar en la página web, pero todas las personas que quieran pues van a tener su representación en la página web con su certificado. Y recibirán también el certificado en físico y el certificado digital.
¿Y esto vale pasar el examen y ya no pasa nada? Pues no, no puede ser. Si la lucha contra el fraude, los fraudes están en continua evolución y lo mismo se exige a los profesionales, que estén en continua evolución. En este caso tampoco se van a ser muy exigentes, se va a pedir que cada año en la renovación de su cuota de asociación, pues informe de 20 horas de formación CPEs que estén relacionadas con el fraude y permitan, lógicamente, actualizar pues sus conocimientos y que sean unos profesionales de primer nivel. No sé, no he dicho antes que las personas que a lo mejor quieran, estén conectadas y quieran hacer alguna pregunta, pues las pueden hacer a través del chat, pues si no hemos dejado alguna cosita en el tintero. Pedir que, lógicamente, estamos empezando, vamos a mejorar. Esta mañana hemos tenido el comité directivo y le hemos dado una vuelta a los estatutos y hemos cambiado pues, el concepto también para hacerlo más internacional, recibiendo también input de Latinoamérica. Empezamos con un .es y ya no es un .es, esto no es España, esto es una cosa europea e internacional, latinoamericana, y como ha dicho José Adroer, queremos potenciar que sea, bueno, va a ser en español. Hay mucho conocimiento en español y en la lucha contra el fraude y queremos que eso sea nuestra herramienta común pues ponerla a disposición de la sociedad en general, que no me puedo olvidar, y vuelvo al principio, es una asociación y queremos pues contribuir a la sociedad a tener una sociedad mejor, que luche contra la corrupción con armas eficaces y con profesionales con una cultura de lucha contra el fraude. No sé, Mónica, si tenemos en el chat ahora mismo. Esta presentación y esta información la vais a tener también disponible en la página web y os animamos a que nos visitéis, como he dicho, www, como dicen en Latinoamérica, asociacionicpf.org. Y sin nada más, pues os animamos a uniros a esta gran familia en español para, bueno, pues luchar contra el fraude en toda su vertiente. Sí, también recordarles que pueden seguir a la asociación y participar en foro de debate especializado en LinkedIn, Asociación ICPF, pues para reunir la conversación de todos los profesionales del fraude en castellano. No hace falta estar asociado para participar en el link, pues por favor participen y únanse porque va a ser, yo creo, como decías con Ignacio, el foro más relevante en castellano a nivel internacional. Sí, ya estamos también, hemos tenido, ya hay bastante, está trabajando en la asociación y además Marta ha procurado de ir compartiendo noticias interesantes, ya hay documentos también interesantes, tenemos ofertas de empleo interesantes y esto no es una cosa de aquí de España para todos, es decir, no, esto es una cosa de toda la comunidad y como ha dicho Marta, todos los artículos, todas las noticias, ya iremos estableciendo mecanismos que la información y la formación de los proveedores y la comunicación pues fluyan en todos los sentidos en esta comunidad que es en lengua castellana. Muchas gracias a todos y os esperamos en esta asociación internacional para la cooperación en la prevención del fraude. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.